Bueno, aquí les traemos otro video de qué verga que es fuera del usual. Porque este video va a ser más informativo que de chiste. Porque bueno, no va a haber chiste de este video, básicamente. Porque, como lo digo contando, somos estudiantes extranjeros, estamos en Argentina, yo soy de Ecuador y bueno, llevo casi 2 años de aquí en Argentina. Y como saben, Argentina ahora está pasando por una crisis tanto económica, social y política. Y por lo tanto decidimos hacer este video de manera informativa, ya que yo al ser ecuatoriano, al tener amigos argentinos, estar rodeado de gente de acá, muchos veces tienen dudas y preguntas de cómo fue la dolarización en Ecuador, cómo se maneja el dólar ahora en Ecuador, y si fue beneficioso o si perjudicó a Ecuador. Entonces, ante todas las dudas, la verdad es que yo nunca supe contestar correctamente o decirles tal cual como son las cosas, porque yo no viví la dolarización o el proceso de dolarizar Ecuador porque yo nací en el 2002. Entonces Ecuador se dolarizó en el 2000 y obviamente hubo todo el proceso, pero cuando hubo el proceso de cambio de moneda, el manejo nuevo del nuevo gobierno, yo aún era pequeño, así que nunca tuve la respuesta. Así que armamos este video porque traemos testimonios de gente que sí lo vivió, de gente de Ecuador, familiares, conocidos que tengo yo allá, para traer las respuestas, que no las tuve. Así que este video es para darle una respuesta a todos los que les interesa y no va con ningún fin político ni lineamiento ante la decisión que las personas vayan a tomar acá, sino es más de manera informativa, para que sepan cómo sucedió la historia en Ecuador. Hola gente, estamos aquí en un nuevo video de qué verga. Estoy con Aaron y vamos a darles una breve introducción de lo que fue la dolarización y cómo fue el proceso en Ecuador. ¿Qué tal, gente? Yo voy a explicar sobre qué es la dolarización. Y bueno, este es un proceso por el cual un país adopta el dólar como moneda de curso legal. Y hay dos formas en las que esto se da, es de forma legal u oficial y de manera extraoficial. La manera oficial es, bueno, cuando el gobierno dictamina que el dólar sería la nueva moneda que va a circular en el país. Y la manera extraoficial se da cuando nosotros, o sea, las personas comunes, tenemos en nuestras cuentas bancarias billetes de la otra moneda, no sea el dólar o el euro, para protegernos contra la alta inflación de nuestra moneda local. Bien, en cuanto a lo que pasó en Ecuador, les voy a hacer una breve historia de lo que sucedió, un breve resumen. Hay que saber que Ecuador manejaba el sucre desde 1884 hasta que se implementó la dolarización. Bien, el gobierno que se encontraba en esos tiempos en Ecuador era el de Yamil Mahuad, que gobernaba desde 1998 hasta los 2000. ¿Y qué es lo que pasó en la dolarización? Fue que hubo una crisis económica en la década de los 90, entonces Ecuador se estaba enfrentando a una crisis económica marcada por la inflación, por la deuda externa y por una drástica devaluación del sucre. Entonces, durante todo esto, hubo la destitución de Yamil Mahuad mediante protestas y justo en esta época también se cursaba con lo que le llamaron la gente el feriado bancario. Por lo tanto, Gustavo Noboa sigue el cargo de Yamil Mahuad, por lo tanto se siguió con el proceso de dolarización, el cual se llevó a cabo el marzo del 2000. Entonces, desde el marzo del 2000 la gente adoptó la moneda del dólar como suya. Obviamente este proceso llevó mucho tiempo. Las personas por un tiempo manejaban el dólar, el sucre, habían cambios en los locales, hubo cambios en los bancos, hubo como un tiempo de espera para que el dólar se quede fijamente y desaparezca el sucre que está en circulación. Mucha gente lo tomó como positivo, mucha gente como negativo, hubo estabilidad monetaria, hubo más confianza en la moneda, hubo facilidad de comercio, pero también a mucha gente la perjudicó. Entonces, para saber el punto de varias personas hemos tomado varios testimonios que los vamos a presentar a continuación. Espero que esto quede a su criterio y nosotros no tratamos de influir en nada. Bueno, gente, aquí estamos se podría decir, la tercera sección de este video, que sería la presentación de un poco de lo que fue en base a testimonios, de lo que la gente dice que sucedió en Ecuador, o cómo lo vieron ellos de acuerdo a su perspectiva de dolarización. Así que este episodio va a tener número o no, no sabemos.
Creo que no. Va a ser como un extra. Si no, no va a contar dentro de nuestra rama de episodios porque no era lo que nos dedicamos, pero queremos informar debido a toda la situación. Queremos tipo aportar un poco. Capaz no es mucho, pero es lo que tenemos. Trabajo en esto. Así que, bueno, ¿tiene algo para agregar? Debo anunciar porque no hemos hecho videos también de paso. Que bueno, 2 semanas porque él está enfermo y Está estoy enfermo. enfermo. Aaron casi se muere. Ya contaremos eso en un episodio oficial, ¿no? Pero esto, bueno, saldrá en el siguiente episodio. Bueno, esto va a ser lo de esta semana. Esperemos que tengan una linda semana y que no se olviden que verga existe. Bueno, vamos a escuchar, testimonios se puede decir, demonios. de gente que es de Ecuador, que vivió en la época en la que, bueno, se dio este cambio del sucre, que era la moneda oficial de Ecuador, al dólar. Gente que, bueno, vivió esa época y vivió ese cambio, así que nada, son testimonios originales. Sí. Nosotros no podríamos dar testimonio porque yo no viví en Ecuador y él recién acaba de nacer, así que no puede saber cómo se dio este cambio, ¿no? Sí, si bien hay que saber que nada, es de gente que sabe sobre el tema, o sea, que da igual su perspectiva desde su punto, así que no es como para cambiar la opinión de la gente o de lo que él tiene en cuanto a dolarización, sino es como para que sepan cómo se vivió. Hay un par de testimonios escritos, un par de testimonios en audio, así que vamos a arrancar. Bien, ahí tengo un escrito que es sobre una tía mía que, bueno, vivió la época y nos mandó por escrito lo que ella vivió. Dice que una noche era feriado bancario, que feriado bancario es lo que explicamos antes, en el que se cerró los bancos, la gente no podía sacar plata, o sea, se congelaron los bancos. Y dice, no pudimos sacar nada de dinero de los bancos, estaban cerrados. Luego dijeron que los sucres se convertían en dólares a un valor de 25.000. Porque si bien el sucre estaba cotizado menos, el gobierno lo que hizo fue aumentar el valor para poder dolarizar. O sea, generaron ellos a propósito del cambio. Pero obviamente no favoreció. Es como que el dólar ahora acá... Es como que aquí te lo quieren cambiar a 4.500. Sí, a 4.000 con tal de tener el dólar. Entonces eso fue lo que hizo el gobierno. Pero obviamente como pasaría acá la gente se volvería loca. Sí. Entonces a la mayoría creo que afectó porque yo vendí justo días antes un terreno en 30.000 sucres, 30 millones de sucres. Cuando me dieron en dólares solo me alcanzó para las puertas y las ventanas de un almacén. O sea, quiere decir que tenía justo, o sea, como dicen, o sea, la gente que tenía plata en efectivo le perjudicó totalmente. Claro. Porque al hacer ese cambio drástico, tipo, se quedó sin nada. O sea, y eso pasó a mucha gente. Igual con las deudas. Entonces es lo que mucha gente dice que pasó. Y eso fue uno de los primeros testimonios. Luego tenemos uno de los más largos, que no sé si lo vamos a escuchar por partes o todo, que es sobre un ex alcalde, ex gobernador, que fue gobernador 2-3 veces de mi ciudad, y nos va a dar un poco de su opinión, así que vamos a escuchar. Buenas noches. La dolarización es un proceso complejo, es devastador para la economía de los pueblos, porque es indudable, mire, los ecuatorianos tenían los sueldos en sucres, y de la noche a la mañana de 5.000 sucres que costaba un dólar, producen la devaluación a 25.000 sucres por cada dólar para que se dolarice. Eso significó realmente un verdadero shock para la economía ecuatoriana, para los ecuatorianos, y pienso que más o menos pasaron 5 años para que nos pudiésemos estabilizar en esta nueva realidad. Por otro lado, pues también podemos notar que los grandes perdedores fueron aquellas personas que tienen sueldos fijos, porque no podíamos hacer ningún esfuerzo por crecer los ingresos. La dolarización tampoco es buena porque no permite que los países hagan o dicten su propia economía cambiaria, y eso determina que nos cause perjuicio en la competitividad con la manufactura de los países vecinos. Y este es un problema que todavía tenemos hasta el día de hoy con Colombia y con Perú, porque estos países, de una manera o de otra, tienen una producción mucho más barata que la que tiene el Ecuador. Y eso hace que el contrabando de productos manufacturados en Colombia o productos manufacturados en Perú inunden nuestro mercado, porque sus precios realmente son mucho más bajos que los producidos en el Ecuador. Yo considero que para Argentina, siendo un país de una economía fuerte, a pesar de los problemas que ha tenido en los últimos años, una dolarización no sería soportable,
sería bastante difícil manejarla, pero es también indudable que las propuestas de dolarización a veces son vistas como que son las salvadoras de la patria. Y yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en Ecuador. Estamos en una crisis, quién sabe, mucho peor que la de Argentina, y más bien pienso que hay que hacer esfuerzos productivos en cada país para poder generar divisas que se necesitan para la importación. O sea, el país necesita, por sobre todo, exportar más e importar menos. Y la población que está en el Ecuador o en el país que va a dolarizar tenga capacidad de compra. De lo contrario, se creará el ambiente necesario para tener una altísima inseguridad, en gran parte producto de esta desigualdad económica. Dice, o sea, yo siento que sobre todo en la última parte, o sea, es muy importante, sobre todo a cuanto explica que, o sea, no en base a la dolarización, sino que saber que, o sea, haya dólar, haya peso o haya sucre, aún sigue habiendo como es corrupción. Claro. O sea, esas cosas no se acaban y es como que no es el milagro. O sea, a eso se refiere también un poco de que no es que al cambiar la moneda que sea más estable no va a evitar que la gente robe. Sí, o que de la noche al año va... Claro, que es lo que la gente también pensará, que dolariza y ya no hay robo, ya no hay delincuencia, ya no hay Claro. inseguridad. Sí, Claro. así que para que sepan un poco, al menos ahora Ecuador sufre una de las mayores, se puede decir, crisis en cuanto a inseguridad, porque es eso, o sea, somos gente, somos una civilización se puede decir un poco incompleta, un poco fallosa, con errores, y esto se refleja así. Así que bueno, vamos a seguir con un poco más de lo que tenemos de acá. Bien. Basado en experiencia personal, pienso que el dólar sí ha tenido efectos positivos más. Bueno, acá recalcar que en cambio este testimonio de una persona que se puede decir que trabajaba para sí misma, era un artesano en esa época, entonces, bueno, se puede decir que era un negocio privado cuando él sucedió todo lo que pasó en Ecuador. Más que negativos. En el año 99, donde se dio la dolarización, nosotros sufríamos de un poder adquisitivo porque nuestra moneda, el sucre, se devaluaba cada día hasta el punto de que llegó a valer 25.000 sucres, y el poder adquisitivo de esa moneda era insignificante al valor que se determinó en esa fecha. No podíamos adquirir víveres con altísimo valor que en sucres, con un sueldo que no alcanzaba a tal poder. Entonces pienso que, claro que se cerraron cuentas, se cerraron bancos, muchas personas fuimos y fueron perjudicadas, unos más, otros menos, y a muchos no se les devolvió el capital que se tenía, y al transformarse luego del feriado bancario, nuestra moneda de sucres a dólares prácticamente era insignificante lo que íbamos a recibir. Pero, vuelvo y repito, que la dolarización fue más positiva. ¿Por qué razón? Porque creó estabilidad en el sector productivo, nos dio cierta seguridad a la inversión, y se podía, al ser una moneda fuerte, se podía adquirir productos de afuera teniendo esta moneda fuerte. Sí, el periodo de adaptación yo pienso que se empezó a dar a partir de los 3 meses, porque al principio no entendíamos la incertidumbre, no sabíamos qué nos iba a pasar, pero en ese año yo pienso que en el 2020 se empezó a estabilizar. Nos duró unos 2 años en adaptarnos a esta moneda que luego nos ha dado, vuelvo y repito, la estabilidad. En esa parte, en lo privado, pero no así en lo público, porque lamentablemente todos los gobiernos que le antecedieron después de Maguad, nadie le dio la estabilidad o nadie respetó a esta moneda del dólar como una moneda fuerte. Todos los gobiernos de turno hasta la fecha no le han sabido darle el valor que tiene el dólar. Por el contrario, con la corrupción han permitido que esta moneda se devalúe en nuestro sector, en nuestro país. No ha habido políticas de Estado para proteger a esta moneda. Vuelvo y repito, porque lo único que les preocupaba es llenarse sus arcas personales y no defender al país con una moneda fuerte. Yo pienso que ese es el peor error que tenemos al tener la corrupción por delante como una bandera negra de presentación como país. En Costa Rica, en el gobierno de Bukele y en Panamá también se maneja el dólar, y son países con mejor estabilidad económica que nuestro país. Lamentablemente nuestro país, gracias a las políticas de Estado y a los gobiernos de turnos corruptos, lamentablemente nuestro país no es la moneda, el dólar no se puede establecer como una moneda fuerte dentro del país, porque fuera del país
sí es una moneda fuerte. Repito, si no hubiese venido el dólar y se hubiese aplicado otra moneda que no hubiese sido el dólar en vez del sucre, lamentablemente el país estuviera en una peor crisis económica. Eso en base a mi experiencia y a lo que se ha vivido. Sí, yo pienso que el hecho de que seamos un país... Bien, o sea, son dos audios, bueno, ahí vamos a poner el próximo, pero un poco recalca lo mismo. O sea, viendo podríamos decir, de lado como Hay uno, que... claro, hay uno que está diciendo que es bueno, otro que está Ajá. diciendo que es bueno, pero tiene cosas ahí. Claro, porque a lo que dice la parte se refiere en lo que dice el poder adquisitivo, que mejoró, es mejor, porque si hablamos de la inflación que tuvo Ecuador con el sucre, llegó al, creo, el 91%. O sea, igual un poco menos de lo que está pasando en Argentina, Exacto. ¿verdad? Y el dólar, la inflación que ha tenido en todos estos años desde que existe el dólar ha sido de un 2,9%. O sea que en comparación a lo del sucre es nada. O sea, se mantuvo estable. Igual hubo muchas preguntas que me hicieron a mí, tanto en lo personal, me dicen, o sea, tú desde que eres pequeño las cosas han valido lo mismo, me preguntan, o sea, gente que me Claro. conoce, pues le digo, en verdad no, porque por ahí iba a un kiosco con $1 y me compraba 10 cosas, digo, en verdad, o sea, Claro. eran las cosas más baratas, digo, valían 10 centavos, 25. O por ahí me acuerdo que mi abuelito que trabajaba de taxista me regalaba una moneda y me alcanzaba por un montón de cosas. Ahora, con $1 me alcanza para un agua, o sea, una botella de agua normal, común, y por ahí un chicle, tipo los más baratos, y se terminó el dólar. Entonces es como que hay igual un tipo de inflación. Que claro, la inflación está en todo lugar, hasta en Estados Unidos hay inflación. Claro. O sea, eso no es que es de la moneda propia, hay inflación en el país como tal. Pasa con gente que tiene dólar o otras monedas, así que Sí. eso no va a cambiar. Y Va a tal vez estabilizar a la diferencia que hay actual, ¿no? De aquí en Argentina, por ejemplo, que un precio cambie de una semana a la Claro. otra, pero inflación va a haber, eso sí. Claro, y lo que igual, o sea, lo que mejor en cuanto tipo a lo privado que dices es que te da más valencia a que puedas tú manejarte con otros países que tenían dólar. Claro. Y no pierdes como acá. Si vos vas así con el dólar a Estados Unidos y va a ser dólar. Claro. Pero de aquí a Argentina vas con pesos de Estados Unidos y pierdes, ¿me entiendes? Claro. Entonces va a haber ese cambio. Y un poco, vuelvo a recalcar lo que dijo anterior, que y también va del manejo del gobierno. Porque es como literalmente que saben decir, debo olvidar la frase, pero es como que... pues darle barba al que no tiene quijada, Claro. ¿me entiendes? Sí, sí, Esa sí, es la total. frase. Digo, porque ¿de qué te sirve tener el dólar si no lo vas a hacer manejar? Sí. Si existe un gobierno, si existe las personas corruptas, si existe malo manejo, entonces es un poco incertidumbre. Y nada, vamos a ir con la otra parte. Al referirme al sector productivo me refiero a todo el sector privado. Son los más beneficiados. Esa estabilidad ha hecho de que muchos negocios no quiebren como se quebraba antes de la dolarización. Entonces, esto ha provocado de que realmente el dólar se mantenga ya durante 23 años. En lo social, lamentablemente, los gobiernos de turno desde el 2020 hasta la fecha solo se han preocupado de su beneficio personal volviéndose corruptos. Si en lo social hubiese habido, como en Estados Unidos, una educación financiera, estaríamos mejor, sería mejor para el país. Pero lamentablemente no les conviene a los políticos de turno emprender en una educación. Y claro, ahí es sí, como un poco de lo mismo que queda recalcar lo mismo. Se puede tomar en cuenta de todo lo que se puede llegar a generar. Bueno, aquí podemos decir que también lo que es importante es cómo hubo la perspectiva para cada persona. Porque por ahí las personas que tenían dinero en el banco perdieron. O sea, Sí. imagínate tener todo tu ahorro de toda tu vida, de toda tu familia, de haber trabajado, no sé, 100 años de tu vida y que del día al otro dicen... todos tus sucres vamos a cambiar a 25.000, no puedes sacar la plata y te tocó quedarte con lo que te quedó. O sea, como dice mi tía, se quedó por unas puertas. O sea, que es nada. Y por ahí, en cambio, fue positivo porque, como dijo al principio, o sea, las cosas tenían un valor tan alto como ahora acá en Argentina, Sí. que obviamente ves que hay personas que es imposible hacer un mercado.
Sí. O sea, porque ir, no sé, a hacer las compras del mes por una familia de 4 te puede dar ser hasta, no sé, 60,000 pesos o más. O sea, hay personas que no van a tener. Entonces en Ecuador hubo una época en la que nadie podía, o sea, los negocios estaban literalmente cerrados o las perchas vacías, pero no era porque la gente ya comprado. Las góndolas. Las góndolas estaban vacías, eran porque no habían productos, porque la gente no compraba, porque la gente decía que no alcanzaba. Habían entrevistas de que hacían a comerciantes que por ahí que antes vendían 10 pantalones, ahora en el mes vendían 2 pantalones porque la gente no tenía para comer, no tenía para vestirse, y era por la hiperinflación que hubo, y es lo que puede llegar a pasar si continúa la inflación. Sí. Es que si continúa la inflación. Pero es como que ese, que te digo, ese pro y contra. Bien, vamos a poner uno de los últimos audios y vamos a leer un par de testimonios y creo que terminamos con esta parte. A ver, sigamos. Esto es en cambio de una amiga y mamá que igual un poco vivió lo que fue la inflación. O sea, tendrían más o menos relativamente la misma edad. Yo solo recuerdo, que en las noticias pasaba que las personas que tuvieron crédito en sucres cuando se hizo dólares, para ellos fue súper fácil pagar. Y la gente que tuvo en efectivo bastante, obvio que también perdió. De ahí lo de la forma de convivir y de comprar solo fue hasta acostumbrarnos nada más, porque ya de acuerdo al sueldo valían las cosas para que nos pueda alcanzar. Claro, en cambio, por otra parte, la gente que tenía deudas, que tenía las deudas en sucres, Claro. al hacerte el cambio, disminuyó. Entonces era como que, tipo, por ahí te acabas, por suerte, terminabas de comprar un carro, que no lo pagaste de contado, le pagaste En cuotas. Baratísimo. Te salió baratísimo, regalado. Y hubo mucha gente que aprovechó eso. Entonces es como que ese lado. Y por otra parte, pasó que, por ejemplo, mi mamá me contaba, y gente me preguntaba, dice, ¿y los que estamos estudiando, y qué nos va a pasar en la dolarización? Y mi mamá justo estaba el primer año de medicina estudiando cuando pasó la dolarización. Y yo le pregunté por eso, con ese afán. ¿Era privado o era estatal? No, era pública. Pública. Entonces, no sé, por ahí mi mamá me cuenta que le daban como, no sé, cierta cantidad. Creo que por acá está en un mensaje, dice, y me daban 20,000 sucres para la semana. O sea, para que lleve una semana. Y dice, cuando hubo el ¿Tu cambio... familia le daba la plata? Sí, mi abuelita se puede decir a mi mamá para que se mantenga. O sea, como nosotros, era un Claro. foráneo porque vivía en otra ciudad, pagaban el alquiler, comida, Claro. todo. Eso le calzaba para todo. Dice, luego esos 20,000 sucres se convirtió en un dólar. Claro. En un dólar. O sea, y ese del cambio. Y con un dólar, que sí, o sea, con un dólar, si bien ahí era un poco más de ahora, no te alcanzaba para una semana. Claro. O para un alquiler. En ningún lado, en ningún lado. del mundo. Y ahora peor. Entonces es como que hay que tomar en cuenta eso. Y por ahí dice... a ver. Dice, esto es una tía. Dice, el resto de personas como ciudadanos sí nos afectó por el cambio de moneda. Los bienes llegaron a precios muy altos. Entonces, a ver el cambio también, o sea, la gente que está viendo cosas, la gente que iba, o sea, lo hizo relativo al dólar. Entonces tuvo que aumentar los precios, y si es que la gente, los sueldos, al ver cambio era poco, no sé, por ahí te digo, el sueldo ya era $120, que ahora es nada. Y por ahí ponían no sé, una casa a $5,000, tipo, no te iba a llegar nunca a alcanzar, Claro. tipo, vas a tener que trabajar toda tu vida para poder llegar algún rato a comprar eso. Entonces es como que son muchas perspectivas de gente, de cómo se manejó. Si bien traemos toda esta información, es como para que sepan más o menos los lados, de que sepan que es un tema muy abierto, que no opinamos tipo para llegar a influir, sino como para llegar a informar. Y eso es todo lo que traemos hoy, y espero que sepan aprovechar la información, que sea buena. No lo vivimos nosotros, pero... Yo menos, porque yo, mi país sigue con su monedita normal. Claro, ese es el ejemplo, tipo, Perú sí igual aún con el soles, ¿no? Soles. Y si bien no es un país que sea primer mundista, pero aún no se ha venido abajo. Tampoco. Entonces, es como que aún no se ha venido abajo. Igual que Colombia, igual que muchas monedas, entonces... Chile también. Claro, Chile aún tiene su peso, entonces como que es muy amplio. El hablar del tema de Latinoamérica ha sido muy controversial. Si bien, como todos decimos, Latinoamérica todos estamos hundidos, que la verdad, pero igual ahora pasar de tener el dólar actualmente que se queda a pedazos.
hay que tomar en cuenta todo eso, que nosotros al vivir acá, y bueno, al menos yo tengo mucha conciencia de que ahora soy parte de acá, de que me gusta el país, me gusta la gente, me gusta el lugar. Entonces fue como que el pequeño aporte que podemos tener como para informar y dar un poco de respuesta a las dudas que tienen las personas. Y si por ahí ponemos un clip de esto y en Instagram y la gente tiene más preguntas en los comentarios, pónganlo y ya te sí lo no va a voy responder. no, yo, mi familia le va a responder, la gente que vivió. Y bueno, eso es todo. ¿Tienes algo para decir? Que nos vemos en el próximo episodio, que será un poco más normal. Espero no enfermarme más. Y que nada, que se informen, que no se dejen llevar por cosas, ¿no? Sea por sus amigos estos, no, que se informen ustedes de las cosas, tanto de la organización como de lo que quieran hacer, que lean siempre ustedes. Claro, y hagan lo que quieran, es democracia, voten en blanco, voten por uno, voten por otro, o no vayan a votar, tipo, eso es decisión, tipo, el libertinaje que tenemos nosotros ahora. Igual, si pueden, voten, porque bueno, Sí, voy a votar. aquí se celebra que 40 años de democracia, no sé qué cosa. Bien, pero bueno, es un momento, es algo que... Y hay multas si que no votan. Bueno, las multas no son tan grandes aquí, pero bueno, aprovechen eso que tienen el derecho de hacerlo, ¿no? De ir a las urnas y... No sé si llaman urnas acá, pero bueno, y votar, ¿no? Y bien, las votaciones son el domingo, esperamos que esto va a seguir seguramente mucho antes. Esperemos, sí. Le deseamos lo mejor y nos vamos a ver la siguiente semana, porque este video ya cumple la semana, Sí, ¿no? sí. Sí. No tiene número, pero cumple, Pero así cumple. que bueno, nos vemos.